El Mundial se juega en Qatar, pero se vive en Radio Guadalquivir. Cada día, el mejor partido de la jornada. Lo podrás escuchar a través de nuestros canales Radio Guadalquivir 106.2 FM, canal de YouTube, Instagram, Facebook y YouTube. Y TikTok. Ahí nos tienes. Y Twitch, Radio Guadalquivir. El Mundial es tuyo. Calle Campanas, todas las semanas de lunes a viernes a las 9 en Radio Guadalquivir. Las mañanas de Jaén contadas al estilo Jaén. Con Miguel Segovia. Buenos días, queridos amigos y amigas de Calle Campanas. Bienvenidos un viernes más, hoy ya 25 de noviembre, por cierto, día de Santa Catalina, la copatrona de la ciudad de Jaén. No es fiesta, pero el domingo tendremos la oportunidad, los jiennenses, los jaeneros, de subir al Castillo de Santa Catalina y comer las tradicionales sardinas como cada año. Como digo, bienvenidos, muchas gracias por vuestra escucha al 106.0 de la frecuencia modulada a Radio Guadalquivir. Y como siempre os comento, este espacio lo podéis escuchar cuando queráis. Es intemporal a través de las redes sociales y a través de los podcasts que de forma gratuita Radio Guadalquivir distribuye a través de las plataformas sociales. Por tanto, vamos a comenzar una semana, el análisis de una semana muy complicada. Una semana tremendamente complicada por lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando y de lo que estamos siendo protagonistas, lamentablemente. Aún, a pesar de que ya se cumple el plazo, aún el señor Griñán y otro conjunto de golfos que se llevaron o permitieron que se llevaran 680 millones de euros de todos los andaluces, todavía no han entrado en prisión. Porque la juez de la Audiencia Provincial de Sevilla le dio 10 días para que de forma voluntaria ingresaran en prisión, no atendiendo a lo que las defensas de Griñán, el exalcalde de La Carolina y compañía pedían, que no era ni más ni menos que se suspendiera la pena hasta que no se concediera el indulto o bien no se rebajara ese supuesto delito de malversación para que así el pobre Griñán no tuviese que ir a prisión, después de haber sido uno de los artífices, posiblemente, y sin duda equivocarme, de uno de los casos de corrupción más grandes que han existido en la historia de Europa. 680 millones, ojo, como yo siempre digo, que se hayan podido demostrar. Y ahí lo dejo. Cualquiera sabe el desfalco a la cifra que habrá alcanzado. Bien, y no se suspende la pena porque no es de ley.
no es de derecho. Nada dice que si tú pides un indulto y el indulto tarda 10 años en otorgártelo el Consejo de Ministros, pues tú estás 10 años en espera de ingresar en la prisión. Eso no se le ocurre a nadie. O bien que si tú has presentado un recurso de nulidad, de pataleo más bien, ante el Tribunal Supremo tarda 2 años en pronunciarse, que tú estés a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Por tanto, la Audiencia Provincial ha dicho que esto es una alarma social y que no quieren ser cómplices de generar esa alarma social, porque todos los ciudadanos están muy cansados y estamos todos muy cansados de este asunto. Por tanto, de no ingresar en prisión y que los ciudadanos comprobaran que hay dos justicias, una para las personas normales y otra para estos políticos corruptos, pues no sería de entender. La Audiencia Provincial así lo ha razonado. La alarma social que despiertan en la sociedad estos delitos de corrupción política exige el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes. Esta resolución judicial ya es firme y por tanto hay que ejecutarla. La Constitución obliga a los jueces a dictar sentencias y a ejecutarlas. Ya dictó la sentencia la Audiencia Provincial, esa sentencia ha sido ratificada en el Supremo, esa sentencia por ende es firme y hay que ejecutarla. Y no valen artilugios, que me parece muy bien, por parte de las defensas, solicitar ahora una nulidad por vulneración de derechos humanos. ¿Qué vulneración se le ha producido al señor Griñán? ¿Qué fundamentos tiene el señor Griñán para decir que el juicio no se ha llevado con las garantías debidas? Pedir un indulto, un incidente de nulidad, esperar a ver si Antonio Sánchez, como veremos a continuación, reforma el delito de malversación y le quitan la pena. Bien, yo creo que lo que tienen que hacer es cumplir en prisión y que este escarnio público sea público. Esos 680 millones, de los que yo creo que se van a recuperar no más de 20 o 30, se han perdido. Y alguien tiene que ser responsable. Y si vemos a mucha gente en prisión por el robo en un supermercado, por el robo de un vehículo, por el robo de un bolso, por el robo de una joya, que deben de estarlo porque han cometido un delito, ¿por qué no todos estos que han cometido ese tremendo fraude? El PSOE, en vez de reconocer el error, en lugar de pedir perdón, en lugar de pedir disculpas, sale la ex alcaldesa de La Carolina, actualmente portavoz, cuando uno de sus padrinos, precisamente el señor anterior alcalde de La Carolina, Ángel Ferri, sale a decir que esto es una cacería política por parte del Partido Popular y sigue insistiendo en la honestidad, en que el pobre Pepe no se ha llevado nada consigo y que lo único que ha hecho es trabajar durante 37 años para progreso en Andalucía. Siempre estamos con el mismo cuento y los socialistas siempre están intentando contarnos el mismo cuento. No se ha probado, lo cual no significa que sea inocente, que el señor Griñán no se ha llevado nada. Eso no se ha podido probar, que no es lo mismo que ser inocente. No ser culpable no es igual que no ser inocente. No es culpable porque no se ha podido demostrar. Inocente sería otro tema. Bien, pues resulta que machaconamente en todos los medios de comunicación, desde que la SER por la mañana empieza a dictar las normas que hay que seguir y que decir para que repitan todos los dirigentes socialistas a lo largo del día, a pesar de ese machaqueo, es que el pobre Griñán no se ha llevado nada, es que el pobre Griñán no se ha llevado nada. Yo ya lo he dicho en alguna ocasión en este medio de comunicación y me parece que esto es fácil de entender y yo creo que ese mensaje no cala en la sociedad. Si yo entro con una pistola en una joyería de Jaén y a punta de pistola robo un reloj de oro, estoy cometiendo un delito con fuerza en las cosas. Pero claro, como yo ahora ese reloj de oro se lo regalo a mi vecino Antonio está encantado, se pone su reloj de oro, ¡ay, qué alegría! Me ha regalado mi vecino un reloj de oro, siempre y cuando no sepa que es robado, claro. Me ha regalado un vecino por mi cumpleaños un reloj de oro. Claro,
Miguel no ha cometido ningún delito porque no se ha lucrado, como ha regalado el reloj, como... Vamos a ver, yo creo que esto no merece la pena ni explicarlo. Yo he cometido un robo con fuerza de las cosas, me haya lucrado o no. ¿O es que porque yo no me quede el reloj ya no es un delito? Bueno, pues la Ángeles Ferri, aquella alcaldesa, cuando se produjo la famosa sentencia de la aceitunas Tati, que nada tenía que ver con ella, indudablemente aquel desfalco de la agencia Invercaria, pero bueno, le dijo a la de aceitunas Tati, que era de la Carolina, antes llégate a la Junta de Andalucía y preguntas por estas subvenciones. Ya está. Bueno, pues sale que se ríe y que esto es una cacería política y que son injustamente tratados, que son servidores públicos, el pobre Pepe. En fin, yo creo que esto no merece la pena, sino ni más ni menos que ingresen en prisión y cuanto antes mejor y cumplan con su pena. Bien, una semana de locos, como ustedes estarán viendo, como consecuencia de la famosa ley del solo sí es sí. Y estamos en lo mismo, el Partido Socialista y los comunistas de Podemos huyendo para adelante. Yo no me he equivocado en nada, pero eso sí, ya son 16 o 17 resoluciones y se prevé que sean cientos, sí digo bien, cientos, las resoluciones a lo largo de todo el territorio español donde se van a poner en la calle a violadores. Y ojo, eso es grave, pero mucho más grave, y no se está diciendo, son los abusos y las violaciones a menores. Pues muchos de esos están saliendo ya a la calle, gracias a la ley esta que ha dictado el Consejo de Ministros. Que no nos quieran hacer desviar la atención a la ministra Irene Montero, que todos sabemos sus capacidades intelectuales y el por qué está ahí. Que no intenten desviarnos la atención, que esto lo aprobó el Consejo de Ministros y que esto lo aprobó un Congreso de los Diputados con 202 votos. Es decir, que de esto es copartícipe o partícipe mucha gente, incluido el grupo de Ciudadanos que también votó a favor de esta ley, que os recuerdo solamente fue votada en contra por el Partido Popular y por Vox. Pues bien, en vez de reconocer el error, en vez de decir, bueno, a lo mejor me he equivocado en algo, bueno, vamos, los jueces son machistas, los abogados defensores son unos sátrapas, los jueces no tienen formación. Ha llegado a decir muchas veces el de la coleta y toda esta gente, que había hasta una señora, yo no sé si era secretaria de Estado, que lo que tienen que hacer los jueces es formarse por machistas. Cuando hay audiencias, cuando hay tribunales, cuando hay sentencias de audiencias constituidas por tribunales donde los 3 miembros del tribunal son 3 mujeres. Y además, como ustedes saben, la justicia hoy en día, y concretamente la carrera judicial, está muy feminizada. Es decir, que el 70, el 80% de las juezas y las magistradas de nuestro país pues son mujeres. Pero no, son machistas, Claro, esto está dando una reacción tremenda por parte de todo el mundo. Ha habido una repulsa unánime de los jueces a estas críticas intolerables y absurdas por parte del gobierno de la nación. Porque, insisto, no se trata de 2 o 3 descerebrados. Quien está hablando son los ministros del gobierno de España. Y están hablando los ministros que forman el Consejo de Ministros y, por ende, el Gobierno de España. Cuando hablan los ministros, está hablando el Gobierno de España. Cuando habla Pedro Sánchez, a su vez, está hablando el presidente del Gobierno. Pero que no quieran desviar la atención a donde no es. Además, incomprensiblemente, la juez Victoria Rosell, una de las que ha parido esta ley, curiosamente, esta señora jueza se ha dignado e incluso en atacar a los abogados de las defensas, diciendo que no se dé propaganda en los medios de comunicación ni se diga nada de los escritos que están presentando los abogados de la defensa. Pues lamentablemente esto ha supuesto también que por parte del Consejo General de la Abogacía se haya tenido que dictar un oficio, un comunicado, rechazando unánimemente estas declaraciones, porque lamentamos los abogados y rechazamos todos los comentarios que se están vertiendo
contra los letrados, que señora Rosell, que parece mentira, que los otros son lo que son, pero que usted es jueza. Parece mentira que los abogados están en el ejercicio de sus funciones y están buscando y buscan y buscarán lo mejor para la defensa de sus clientes. Antes, después, durante todo el proceso penal. Por una razón, señora Rosell, porque esa es nuestra obligación deontológica. Otro debate es que si por qué se defiende a este tipo de personas o no se tiene por qué defender. Los abogados tienen el sagrado deber deontológico de buscar la defensa de las personas. Éticamente, a lo mejor alguien no quiere llevar un asunto, quiere dejar de llevar, me parece muy bien. A mí me costaría un tremendo trabajo tener que defender a un violador, a un pederasta, pero si así me lo impone un turno de oficio, una justicia, pues no tendría más remedio que hacerlo y buscar siempre su defensa. Y su defensa no es siempre, o no siempre consiste en decir que es inocente. No, a lo mejor muchas veces una buena defensa está en reconocer los hechos, en asumir que se ha cometido ese delito, ahora sí, garantizar que todo el procedimiento se hace con la mejor corrección posible, que la pena que se le imponga sea justa. Oiga, y si después hay una ley como esta, que está poniendo que ha rebajado las penas mínimas y está poniendo en la calle a violadores y a pederastas, pues mi obligación como abogado es decirle al juez, señoría, hay una ley nueva, y como hay una ley nueva, mi cliente tiene derecho a acogerse a ella porque el artículo 2.2 del Código Penal dice que siempre que sea a favor del reo se aplica la ley más favorable. Si a mi defendido lo habían condenado antes con la ley mínima a 10 años y ahora esa ley nueva, esa pena mínima de 10 años la bajan a 8 años, pues a mí me la tienen que bajar a 8 años. Ahí es donde está el problema. Que, insisto, no entendemos nadie. Yo creo que ningún ciudadano, no hace falta ser operador jurídico, no creo que ningún ciudadano entiende esto. Cientos y cientos de funcionarios, cientos de gente que trabaja en los ministerios, gente que trabaja en las Cortes, gente en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que hayan dictado esta norma? Nos lo preguntamos y la única explicación que podemos entender, porque no lo entendemos, porque van a salir cientos de violadores a la calle, cientos, y van por 15 o 16, se lo estoy diciendo, dentro de un mes, en un viernes que hablemos, pues en vez de 15 o 16, pues iremos por 80, por 90 o por 100. De hecho, hay un asunto en Jaén que fue muy famoso, de esos 14 o 15, pues el violador del Portal, que además era una persona extranjera, un colombiano, pues se está acogiendo a la ley Montero y podría salir en prisión pues la semana que viene o la otra. ¿Y eso qué es? ¿Que está haciendo mal el trabajo su abogada, señora Rosell? ¿O que lo ha hecho usted mal? Que es una de las ponentes de la ley. ¿Que lo estoy yo haciendo mal? ¿Que estoy buscándole a mi cliente una defensa más adecuada? ¿O es usted que lo ha hecho mal? Yo pienso, como siempre, que esto no se trata de siempre buscar un culpable. Algo muy típico en el señor Sánchez, siempre buscar un culpable. Por eso yo creo que la presencia de esta ministra, de Irene Montero, que lo único que ha hecho es generar polémica prácticamente en los 3 años y pico que lleva nombrada ministra, y que todos sabemos cómo la han nombrado y los méritos que ha contraído, la presencia de Irene Montero en este gobierno, pues en mi opinión, es insostenible. Debe dimitir y si no lo hace, debe de ser destituida. Pero claro, aquí tenemos otro problema, y es que debe de ser destituida. ¿Por quién? Normalmente, en todas las democracias y en la democracia española, los ministros los nombra el presidente del gobierno. El presidente del gobierno nombra y quita. Pero es que a esta ministra no la ha nombrado el presidente del gobierno, la ha nombrado Arcoleta. Porque este es el cupo de Podemos. Ya saben ustedes que en España hay 2 gobiernos paralelos. Los 5 ministros de Podemos van por un lado y el resto de los ministros, hasta 22, van por otro lado. Y a esto lo ha nombrado Podemos. Y a esto lo ha nombrado el jefe de Podemos en la sombra. Y cuando él se fue, llegó a Pedro Sánchez y le dijo: Pedro, la Joly va a ser a partir de ahora la ministra de Trabajo y va a ser la vicepresidenta del gobierno.
Él es el que nombra. Por tanto, insisto, parece que con todos esos ataques, parece que con toda esa visceralidad y descargar la culpa a los demás, este gobierno es muy alérgico al principio de independencia judicial, que naturalmente ese principio debe de ser un pilar de cualquier Estado democrático de derecho. Bien, pero están saliendo muchas cosas porque resulta que la mayoría de los congresistas, la mayoría de los diputados, ya no es que no hicieran caso al Consejo General del Poder Judicial, que le advirtió de que se podían equivocar, no. Es que resulta que se está descubriendo que el gobierno ocultó a los congresistas, a los diputados nacionales, al Congreso, documentación sobre el sí es sí. Es decir, que los 350 diputados que tuvieron que votar esta ley, en concreto lo votaron 202, pues no tuvieron acceso a toda la documentación. No hubo acceso a toda la documentación. No tuvieron en cuenta advertencias muy claras del Consejo General del Poder Judicial, que aludió en su escrito de 21 de febrero del 2021, les dijo muy claro que el tipo básico de agresión sexual, se lo dijo muy claro. Señores del gobierno, se establece una pena de prisión de 1 a 4 años, cuando la vigente es de 1 a 5 años. El tipo básico de agresión, le dijo el Consejo, estáis poniendo de 1 a 4, cuando ahora mismo tenemos de 1 a 5. Y si hablamos del tipo básico de violación, se prevé una pena de prisión de 4 a 10, frente a la pena de 6 a 12, que se lo estaban diciendo y hacen las leyes desde la pancarta, desde el odio, desde la discriminación al sexo masculino, y todo lo hacen con un perfil pancartero. Se lo estaban diciendo. El tipo básico de violación habéis puesto de 4 a 10 y actualmente es de 6 a 12. Señores, si actualmente el tipo básico de violación es de 6 a 12 y a mí me han condenado por 6, si en la nueva ley es de 4 a 10, como a mí me han condenado por el mínimo, que era 6, pues ahora me tendré usted que condenar por el mínimo, que era 4. Luego, en vez de 6, cumplo 4. Y si ya lo he cumplido, pues a la calle. Y si no, pues me queda poco para ir a la calle. Me han rebajado la pena en 2 años. ¿Y la culpa que la tiene el abogado? La culpa que la tiene el juez que está leyendo eso. Pero coño, si eso lo estamos leyendo. Y encima se atreven a descalificar, a insultar, a decir que los jueces tienen que formarse. Un gobierno absolutamente desnortado. De hecho, fíjese usted de lo que le estoy diciendo, que el otro día salía en La Razón una encuesta que había hecho NC Report, precisamente para La Razón, y preguntaba esto. Bueno, pues el 52,8% de los encuestados cree que Montero debe dimitir. Cree que la mayoría debe dimitir. Y el 67,8% de los encuestados, casi el 68%, casi 7 de cada 10 encuestados consideran que el gobierno debe de reformar la ley. Os reitero, eso se publicó el lunes de esta semana en La Razón, una encuesta que había hecho NC Report, insisto, para el diario La Razón. 7 de cada 10 creen que la ley se debe de reformar, pero si buscan luego, claro, si hay 7 de cada 10, indudablemente tiene que haber personas que voten a Vox, al PP, al PSOE. Claro, el 56% de los encuestados que se declararon votantes del PSOE cree que la ley hay que reformarla. El 57%, casi 58%, más gente de Podemos que del PSOE, consideran que la ley hay que cambiarla. Claro, en el PP casi el 76% y en Vox casi el 83%. ¿Qué quiere decir? Pues que la gente no está tonta. La gente está viendo por lo que estamos viendo. Esos jueces de Madrid, Segovia, Las Palmas, Logroño, Cantabria, que están todos equivocados. Que en la lista de usted y los demás están todos equivocados. Y además son todos machistas, aunque sean mujeres. ¿Quién no es el que no tiene formación?
Usted que ha hecho la ley o los jueces que están aplicándola. Y los abogados que están acogiéndose a la ley. O sea, es que es muy fácil, o sea, que no hay más que leerlo. Coger el código anterior y coger el código posterior y comparar el delito. Antes era de 6 a 10 y ahora es de 4 a 8. Punto. Ya está. No es tan difícil entender esta situación. Pero ellos no paran de estar permanentemente dividiendo a la sociedad, de estar permanentemente agrediendo a la sociedad. En medio de este mare magnum sacan un sello de correo, ni más ni menos, con el logotipo de la hoz y el martillo para festejar el centenario del Partido Comunista de España. Ese Partido Comunista que, según la historia, llevan aproximadamente unos 150 millones de muertos y que actualmente estamos viendo ese régimen en Rusia, en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte. Es decir, que esa cifra posiblemente dentro de unos años se quede corta. Partido Comunista que, como ustedes saben, está ilegalizado en el Parlamento Europeo junto con el Partido Nazi. Un Partido Comunista que no se puede presentar a las elecciones en muchos países europeos. Pero aquí no solo es que no se presenten las elecciones, sino que lo festejamos. Bien, no paran en eso, les da igual, todo les da igual. No hay nada más que un objetivo, que es quedarse la Moncloa un año más, como veremos a continuación. Te sacan un billete de Lotería Nacional para el 26 de noviembre, para mañana, el sorteo de la Lotería Nacional de por mañana, en el boletín, la ley, medio boleto de la Lotería Nacional, solo sí es sí. Les da igual, no hay escrúpulos de ningún tipo, no hay escrúpulos de ninguna naturaleza, les da absolutamente igual. Y como no era poco, y con este follón que tenemos, pues ahora la Belarra, la otra ministra, pasamos de la Montero a la Belarra, quiere introducir la ley de maltrato animal. Bien, pero el problema es la humanización de los animales. Y el Consejo General del Poder Judicial le está de nuevo advirtiendo. El gobierno quiere equiparar en la ley el maltrato animal con el maltrato familiar. Os voy a poner un ejemplo. Si se compara el delito de lesiones de animales vertebrados que no requieren un tratamiento médico, por un veterinario, con el delito leve de lesión a las personas que no requieren un tratamiento médico, la pena es la misma. Multa de 1 a 3 meses. Es decir, que agredir a un animal sin que éste tenga que ser sometido a ningún tratamiento veterinario o agredir a una persona sin que necesite un tratamiento médico, pues se equiparan en la ley. Multa de 1 a 3 años. Pero, como decía, en el primero de los supuestos se prevé la posibilidad de una pena alternativa de trabajo en beneficio de la comunidad. Lo mismo ocurre con la pena prevista para el maltrato animal cuando concurra la agravante de haber cometido los hechos para causar daño a la pareja o a la expareja. Es decir, que todo esto se agrava si yo le hago daño al perrito de mi exmujer o yo le hago daño al gato de mi exmujer, para así no vehiculizar ese odio que yo le pudiera tener a mi mujer a través del perrito. Pues bien, la pena de prisión prevista en el anteproyecto que quieren sacar para este supuesto es superior a la que actualmente está fijada para el delito leve de coacciones, el de amenazas leves, el de lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es que es de locos. Y estamos hablando de animales vertebrados. Bien, el bien jurídico protegido, dice la ley, entre comillas, a todos los animales invertebrados, estén o no bajo el control de las personas, de nosotros. Es decir, que ojo, que como ahora entre una rata en vuestra casa o un ratoncillo, mucho cuidado con hacerle ni la más mínima lesión y mucho cuidado de actuar con una escoba,
porque sería agravante, porque estáis utilizando un instrumento para la agresión. Así que mucho cuidado. Bueno, luego naturalmente otros aspectos, ya como siempre, buscando el chiringuito. Cuando se quiera tener una mascota, se prevé que hay que hacer una serie de cursos, patatín, patatán. Pero eso sí, esos cursos de formación para poder tener una mascota los tiene que impartir, no penséis que un veterinario, no, ni una persona, no. Esos chiringuitos, esos cursos, los expiden los animalistas, es decir, gente de Podemos, que pondrán su academia para emitir su certificado, clink, previo pago de su importe. No, hombre, no, un veterinario, ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué va? No es que un veterinario sabe y un veterinario piensa. No. Veterinario no, mis coleguillas. Esto que lo hagan mis coleguillas. Así que, esto que parece una broma, pues no es ninguna broma, porque sobre todo, vamos a ver qué pasa, porque yo imagino que las empresas que se dedican al ganado, a los pollos, etcétera, tendrán sus permisos. Pero si yo en mi casa tengo 2 gallinas y quiero aprovechar cuando una de las gallinas o aún esté hermosa y esté bien, hacer un magnífico guiso, hacer una magnífica caldo, hacer un magnífico... ¿Qué hacemos? Ojito. Bueno, vamos a parar 2 minutillos y enseguida continuamos con el latrocinio de lo que se produjo ayer en el Congreso de los Diputados, que no es ni más ni menos que el plan previsto ya por Zapatero de desarticular el gobierno de España. Retrocedemos en el tiempo. Un viaje musical y cultural por las mejores décadas musicales. Todos los lunes a las 12 del mediodía en Radio Guadalquivir. Cita obligada con la música y la cultura del recuerdo. Presenta y dirige Chechu Varela. No te pierdas el repaso a la lista de los 30. cada viernes en Radio Guadalquivir, en el 106.2 de la FM. Repasaremos la lista del 30 al 1. Llegaremos a saber cuál es el tema más importante de la música cristiana a nivel internacional en España. ¡Yahoo! Te esperamos aquí de 5 a 8 de la tarde. No faltes. Con Fran Disco, conéctate. Radio Pez. Fresca y enérgica. 432 hercios, un programa de astrología para despertar la curiosidad. Y de filosofía. Y cuentos. Y de plantas. Y minerales. Y de actualidad. Y música. Y entrevistas. Un programa serio que intenta ser todo lo formal que se pueda. Y después de esta pequeña pausa, continuamos nuestro programa Calle Campanas de hoy 25 de noviembre del 2022. Bueno, la semana termina, pues como ha sido toda la semana, de forma absolutamente alocada, de forma completamente desbordada por los acontecimientos. Ayer por la tarde, como ustedes saben, se aprobaron ya los presupuestos generales del Estado. Se están aprobando los presupuestos generales de la Junta de Andalucía. Se están aprobando presupuestos en todos los ayuntamientos de España, en todos los parlamentos. Es el instrumento, en esencia, político, porque ahí es donde se contempla el gasto.
donde se contempla el ingreso, donde se contemplan los impuestos. Pero todo eso parece importarle muy poco al alcalde de Jaén, que lleva 3 años y medio y va a terminar la legislatura, porque ya para el 23 tampoco, sin hacer unos míseros presupuestos. Ni siquiera una hoja. Ni siquiera una hoja. El Ayuntamiento de Jaén tiene la honrosa desvergüenza de llevar con los presupuestos hechos desde el 2017. Además, unos presupuestos hechos por el Partido Popular. Gobierno diferente al que lleva gobernando estos 4 últimos años. PSOE, la muletilla de Ciudadanos y el apoyo de los comunistas de Podemos. Pues bien, todo el mundo preocupado por los presupuestos, todo el mundo trabajando en los presupuestos, y a Julio, al que se le pagan 70.000 euros y más de 50.000 euros a la corte que tiene a su alrededor, a cada uno de ellos indudablemente, insisto, ni unos presupuestos, ni amago de hacerlos. ¿Esto realmente merece los jiennenses? ¿Para esto hemos puesto un alcalde que cobra 70.000 euros? Yo creo que un alcalde debe estar para algo más que pasearse. Y como dicen algunos que van por la calle, es que es buena persona. El Julio es que es buena persona. Oiga, mire usted, yo considero que buenas personas son el 98% de la población. Seguramente malas personas, pues indudablemente son los violadores, son los pederastas, son los narcotraficantes, son los violadores. El resto, yo creo que son buenas personas. Pero yo no elijo un alcalde de una corporación que cuesta un pastón porque sean buenas personas, lo elijo para algo más. Yo ya parto de la base de que, no, es que Julio es buena persona. Pero, sinceramente, siéntense, cojan un folio y, por favor, con tranquilidad, no hace falta. Tienen el correo electrónico de Radio Guadalquivir, tienen el teléfono de Radio Guadalquivir. Sin prisa, tenemos hasta mayo. En un folio se pone qué ha hecho. Es que arreglar una calle, hombre, lo que faltaba. Es que se arregló la calle Cerón y la calle Los Álamos, bueno, vale. Es que va a salir la cabalgata de los Reyes Magos, vale. Es que los semáforos funcionan, ¿de acuerdo? Y hay algo más, hay alguna obra hecha de envergadura, hay algo realizado de envergadura, hay alguna empresa nueva, ha bajado el paro, se ha incrementado el número de habitantes, hay más comercios abiertos, hay más actividad, la ciudad está triste, la ciudad está abandonada. Bueno, pues como lo decía, dentro de esa vorágine y todo el mundo haciendo los presupuestos, incluso pues cada uno de nosotros en nuestra propia casa, pues igual en un pequeño borrador, pues podemos poner, voy a ingresar esto más o menos, y tengo esta previsión, y qué gasto voy a hacer. Bueno, pues miren, gasto tanto en la comunidad, tanto en la luz, tanto, más o menos, unos presupuestos. Pues Julio ni eso. El Ayuntamiento de Jaén lleva 4 años sin hacer los presupuestos. Más 4 años no, desde el 2017, pero me refiero que estos últimos 4 años Julio no ha hecho los presupuestos. No ha hecho el plan general tampoco, que simplemente requiere un retoque. Pero es buena persona. Hombre, sí, la verdad es que sí, buena persona sí es. Bien, bueno. Venga, vamos a la seriedad y, como os decía, se han aprobado los presupuestos ayer por la tarde con 187 votos a favor, porque si alguno pensaba que Esquerra Republicana no iba a apoyar al final a los presupuestos de Pedro Sánchez, pues estaba muy equivocado. Naturalmente, esos presupuestos, yo creo que fueron 188, ¿vale? Porque Teruel existe, de la vergüenza que tiene, al final no apoya los presupuestos. 188. Si alguien pensaba que toda la izquierda radical, Esquerra Republicana, Bildu, etcétera, no iban a sacar adelante los presupuestos, estaba muy equivocado. Naturalmente, todos han votado que sí a estos presupuestos. Unos presupuestos en los que hay un impuesto a la banca y a la eléctrica, hay un beneficio muy claro para esas plataformas mediáticas, Netflix, HBO, Amazon. A lo mejor es que está intentando Pedro Sánchez vía presupuestos, como les van a rebajar ahora las cuotas que tienen que ingresar, a ver si eso es que alguna de ellas se anima y le compra su miniserie, el public reportaje que se está haciendo Pedro, para mayor gloria. Ya saben que Pedro se está haciendo una serie, y él es el protagonista, en el que lo estamos pagando todos los españoles. Y a ver si alguna de estas plataformas quiere comprársela. Por eso los presupuestos también va a incorporar una rebaja importante de lo que tienen que ingresar esas plataformas sociales y audiovisuales en el ingreso. Bien,
Pero los presupuestos no han sido lo importante de esto. Los números son números, ahí están. Pero los presupuestos, todo el mundo ha visto que es otra victoria para los proetarras de Bildu. Los proetarras de Bildu han conseguido, para apoyar esos presupuestos, echar a la Guardia Civil de Navarra. Cosa que llevaban mucho tiempo intentando hacer. Y no solo quieren hacerlo en Navarra, sino, como ustedes saben, quieren hacerlo en todo el País Vasco. El gobierno está siguiendo la hoja de ruta que puso Zapatero, que no es ni más ni menos que el proceso de blanqueamiento de Bildu. Es decir, normalizar a estos proetarras para que la gente los vea como una fuerza política más de todo el arco parlamentario, con los que poder negociar, con los que poder hablar, sin ningún tipo de escrúpulo, y hoy lo ha vuelto a seguir. Es decir, que esto está todo perfectamente encaminado desde la época de Zapatero. Los presupuestos ya se apoyaron en la legislatura pasada, el año anterior, se apoyaron por la desvergüenza de los presos. Acordarán ustedes a Otegi decir presos por presupuesto. Ya saben ustedes que durante todo este año hasta el propio gobierno vasco ha llegado en un momento de decir, por favor, no escarcelen ni nos manden más etarras que no tenemos sitio donde meterlos. Es decir, Marlaska y compañía han estado durante este último año llevándose a todos los presos etarras a prisiones vascas. Y además, como ya saben ustedes que además Pedro Sánchez le ha cedido las competencias en vigilancia penitenciaria también al País Vasco, pues prácticamente casi todos ellos, salvo algunos muy criminales, están en la calle. Bueno, pues 10 puntos. 10 puntos. Le ha sacado Bildu, que muchas veces no tienen nada que ver con los presupuestos, sino que son cosas políticas. Ya han visto ustedes los diputados de Bildu, cuando ayer se cerró el acuerdo de sacar a la Guardia Civil de Navarra, como pusieron un tuit de cachondeo, circulen. Ese tuit está ahí, del diputado de Esquerra, del portavoz de Bildu. Circulen. Esa era su obsesión, sacar de Navarra y del País Vasco a la Guardia Civil y a todo lo que huela a España. Por tanto, Pedro Sánchez, con estos presupuestos, lo que ha conseguido es dar un pasito más en ese debilitamiento de España y ir dotando a todas estas comunidades independentistas, porque por mucho que nos digan, la hoja de ruta está perfectamente establecida. La hoja de ruta está muy clara entre los independentistas catalanes y Pedro Sánchez, por mucho que nos quieran ver y hacer ver lo contrario. Con esto, Pedro Sánchez pues consigue entregar un símbolo que el independentismo y el nacionalismo identifican como un instrumento represivo español, a cambio de que Pedro Sánchez pues siga un año más sentado en la Moncloa con su Falco Super Puma y Audi A8 y siguiendo desgobernando con una tiranía prácticamente inaudita este país. Las consecuencias de esto indudablemente tendrán difícil reversibilidad. El acoso a la Guardia Civil en Navarra viene de antiguo. Lamentablemente, después de haber sufrido en sus propias carnes las bombas y las balas de ETA, y además haber entregado en muchas ocasiones su trabajo, su vida por proteger a diputados, concejales, ya no solo del Partido Popular y de otras formaciones políticas, sino incluso del propio socialista. Pero eso a Pedro Sánchez le importa muy poco. Por tanto, entiendo que esta renuncia a las competencias de la Guardia Civil no es una decisión política sin más. En realidad, pues en mi opinión reúne todos los componentes de una humillación más al Estado y concede una victoria política a quien usó precisamente el terror para combatir la política. Ese es el gobierno que tenemos, mis queridos amigos y amigas, y con eso tenemos que tirar. Y presupuesto o sedición. Porque la otra pata de los presupuestos es precisamente eliminar del Código Penal. Por mucho que nos digan desde las 6 de la mañana en la SER y en el país, nos digan, no, eso es para homologar los delitos en otros países europeos. No. Eso ha sido una imposición, como la copa de un pino, del otro grupo independentista radical, Bildu en el País Vasco, Esquerra Republicana en Cataluña. Otra cesión más
Y lo más curioso de esto, como hemos comentado en alguna ocasión, un código penal a la carta. Y lo delirante de la situación es que sean los delincuentes los que te obligan a quitar del Código Penal el delito por el que han sido condenados en el Tribunal Supremo. El esfuerzo de muchas personas, el esfuerzo de la golpe de Estado que quisieron dar, se han pasado por el forro la sentencia del Tribunal Supremo. Me han condenado por sedición. Pedro, por favor, quítame la sedición. Y Pedro le quita la sedición del Código Penal. Esos son los presupuestos. Un homenaje a Bildu, un desprecio a las competencias del Estado y a la Guardia Civil de Navarra y un desprecio absoluto al Código Penal y al Tribunal Supremo. La malversación, ya veremos. El referéndum, lo próximo. No les quepa a ustedes la más mínima duda. Lamentablemente queda un año de gobierno de Pedro Sánchez del Partido Socialista en España y no les quepa a ustedes ni lo más mínimo, porque tanto Bildu como Esquerra Republicana y como los independentistas catalanes saben que con Pedro Sánchez nunca van a estar mejor. Ellos saben que en este año que queda tienen que apretar al límite y lo van a estrujar al límite. Lo próximo, la malversación. Lo próximo, el autodeterminación y el referéndum de autodeterminación. Por mucho que salga Pedro Sánchez a decir no aprobaremos nunca un delito de todo aquello que saben ustedes que después, donde digo Diego, porque ya es famoso el vídeo, seguramente todos ustedes lo han oído. ¿Cuántas veces quiere usted que le diga que nos vamos a pactar con Bildu? Si quiere se lo repito 20 veces, con Bildu no pactaremos. Eso era lo que decía cuando era el candidato a la presidencia del gobierno en el año 2018 en una entrevista hecha en Televisión Española. Si quiere usted se lo repito 20 veces, nunca pactaremos con Bildu. Pues ahí lo tienen ustedes. Hoy un documento con 10 puntos y entre ellos expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Los siguientes pasos, pues lo iremos viendo porque nos queda muy poco. Ellos saben, como dijo Otegui, que no vamos a estar nunca mejor que con Pedro Sánchez. Por tanto, ese proceso de blanqueamiento de estos proetarras va a continuar paso a paso hasta que haya una absoluta normalización y Bildu, los proetarras de Bildu, pues sean vistos por la ciudadanía, o al menos eso quieren ellos, que sean vistos, pues bueno, pues como el PP, como Vox, como el Partido Socialista, como Izquierda Unida, un partido más del arco parlamentario y pelillos a la mar. Bueno, señores, muchísimas gracias por vuestra escucha. Podemos estar hablando mucho rato, pero no es cuestión de cansaros. Muchas gracias por vuestra escucha. Muchas gracias por estar pendientes de Calle Campanas todos los viernes a través de Radio Guadalquivir. Y como siempre os digo, hasta el próximo viernes, que ya prácticamente, ya será diciembre, el mes de la Navidad. Muchísimas gracias por vuestra escucha y que Dios os bendiga.